Bienvenidos nuevamente a PBO Salud Consultorio Abierto. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo al 01771-2961, 01771-2961. Hoy tenemos como invitado al doctor Héctor Velarde, que él es gastroenterólogo, y vamos a hablar de las señales de un intestino inflamado o un intestino irritable. Vamos a ver, muchos pacientes habrán escuchado hablar del colon irritable y hoy día hablaremos de eso y de cuál es su tratamiento, la forma de diagnosticarlo y cuándo debemos estar alertas porque podría ser alguna otra enfermedad que sea más complicada. Bienvenido, doctor Héctor Velarde. Para mí es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. ¿Cómo estamos? Igualmente, doctora Susi, muchísimas gracias por tener la oportunidad de conversar sobre un tema significativo del día a día. Colon irritable probablemente es el intestino irritable realmente. Es el conjunto de signos y síntomas que atañen con los trastornos evacuatorios más común dentro de lo que es el aparato digestivo, ¿no? ¿Quién de nosotros no conoce a alguien que sufre con un problema de trastorno de síndrome de intestino irritable? Claro, ¿no? Y yo creo que en algún momento también todos hemos tenido y hemos sido víctimas del colon irritable, del intestino irritable. Cuénteme, ¿es lo mismo decir intestino inflamado e intestino irritable? No, definitivamente no. Cuando hablamos de intestino inflamado estamos hablando de alguna condición que genera un cuadro de inflamatorio propiamente dentro de lo que representa la actividad intestinal. Usualmente caracterizado por diarrea, presencia de moco, ocasionalmente presencia de espuma y alguna vez acompañado de sangrado probablemente dentro. No sangrado propiamente, ese es normal, ese sangrado no, sino sangrado entremezclado de alguna manera con las heces, acompañado de moco. Esto suele verse también en presencia de pujo, en el caso de algunos pacientes, y podemos hablar dentro de las entidades que me genera un intestino inflamado, definitivamente el grupo de las entidades bacterianas o las entidades microbiológicas, porque puede haber una colitis, una inflamación intestinal por problema de virus, por problema de bacterias, por problema de hongos también, o algunos parásitos que nos pueden, infestaciones parasitarias, no infecciones, que pueden colonizar el intestino y generar, y que son muy frecuentes en nuestro país. Por el otro lado tenemos el grupo de las enfermedades inflamatorias propias del intestino. Así como en la artritis el sistema inmune ataca las articulaciones, en la enfermedad inflamatoria intestinal el sistema inmune ataca la pared del intestino, sea superficialmente como en una colitis ulcerativa, o sea, todo el íntegro de la pared intestinal como una enfermedad de Crohn. Algo que no podemos dejar de lado dentro del curso de las enfermedades que me llevan a inflamación intestinal en nuestro país es la tuberculosis. Siempre el diagnóstico diferencial de la posibilidad de una tuberculosis intestinal. Por eso, si vemos signos de alarma, debemos acudir al especialista. Claro que sí, doctor. ¿Y cuáles son los signos y síntomas del intestino irritable? Cuando hablamos de intestino irritable hablamos de un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan principalmente por trastorno evacuatorio, diarrea o estreñimiento o alternancia, por lo menos una vez por semana durante los últimos meses, y que suele ser repetitivo. De alguna manera, dentro del síndrome de intestino irritable existe entonces un trastorno de alteración motora que me lleva a estreñimiento o me lleva a diarrea o a irregularidad, y un trastorno de sensibilidad intestinal, ¿no? La percepción de evacuación incompleta suele ser una de las sensaciones más comúnmente transmitidas por el paciente, ¿no? Evacúo, pero siento que me falta botar. Me calmo cuando evacúo, pero luego de un momento otra vez la misma sensación persiste y persiste y persiste. De hecho, que dentro del complejo del síndrome de intestino irritable existe factores neurovegetativos y factores de sensibilidad y personalidad del paciente. Siempre suele haber algún cortejo de lo que representa problemas de ansiedad o problemas de depresión o un mix de situaciones. Cada persona es un universo en sí. Claro que sí.
Doctor, ¿qué puede empeorar estos síntomas de intestino irritable? Definitivamente varias cosas. Tenemos, uno, el tema de la personalidad y la actitud del paciente. La psicoterapia siempre es adecuada para poder trabajar en nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable. Está la parte de síntomas. Si yo no le doy alguna medicación para controlar la sensación de percepción o incluso dolor que se presenta en el caso de estos pacientes, no pierden mucha calidad de vida. Y tratar de adecuar la forma de la medicación también para manejar de alguna manera el trastorno evacuatorio. Hay dos puntos aparte que tenemos que ver en nuestros pacientes, es el manejo de alimentos. Evitar los alimentos que generan mucha irritación o mucho gas dentro del intestino. Hay que trabajar, y en esto cada persona es diferente, hay que ser un poco artista para trabajar y conocer bien al paciente para poder trabajar el tipo de dieta que yo le voy a dar a mi paciente. Y está el tema de la microbiota. En nuestro sistema, el conjunto de lo que antes llamábamos flora intestinal, el conjunto de bacterias que viven dentro del lumen intestinal y que a veces por diferentes motivos entran en sobrecrecimiento o en desproporción. Y estos fenómenos nos exacerban los problemas de síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es el tratamiento del intestino irritable? Estamos abocados a dos cosas. Uno, la parte sintomática de nuestro paciente. Dos, la parte de manejar el tema de la actitud de nuestro paciente, la decía la psicoterapia, para poder no desencadenar estos síntomas con tanto estrés. El manejo del estrés de nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable es muy importante. El tema de los síntomas con la medicación y los aspectos de dieta. Algo importante en nuestro grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable es que muchas veces sobre eso se imbrican una serie de otras patologías que pueden exacerbarla. Muchos son intolerantes a la lactosa. En ese caso hay que manejar el tema de la intolerancia. Hay intolerantes leves, severos, tardíos. Tengo que manejar el nivel de intolerancia de mi paciente y para eso tal vez tenga que hacer algún estudio. Muchos de nuestros pacientes tienen problemas de celiaquía, mal manejo del gluten, sensibilidad al gluten. Ahí tengo que manejar los estudios pertinentes, sea endoscópicos o sea inmunológicos a través de la sangre, para poder orientarme en este problema. Los temas de microbiota que son importantes, que los vemos a través de heces y pruebas de aliento también en algún momento. En general es un estudio integral el que hay que hacer de nuestros pacientes. ¿Qué alimentos suelen provocar más sintomatología? Les hablaba de que cada persona es un universo y un mundo en sí. Si hay alguna sensibilidad o intolerancia alimentaria, definitivamente tengo que manejar esto restringiendo los alimentos. Si es a la lactosa, manejar el tema de los lácteos. Recordemos que no tenemos tampoco alimentos 100% deslactosados. Entonces, manejo del nivel de intolerancia en nuestro paciente es importante. El otro punto es el manejo del gluten, si es que hay alguna sensibilidad, el manejo de microbiota. La higiene de alimentos es muy importante para prevenir los fenómenos de disbacteriosis o las infecciones recurrentes que pueden confundirse con síndrome de intestino irritable. Ojo que también tenemos el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, aquel que ha tenido una infección y a raíz de la infección desencadena una crisis temporal, no permanente, con sintomatología aún así solucionada la infección. Entre los alimentos que tengo que evitar definitivamente está el tema de los alimentos procesados. Tengo que evitar los alimentos procesados en nuestro paciente. Tratar de llevar nuestros pacientes una dieta mucho más orgánica, mucho más natural. El reducir los alimentos que producen mucho gas es también importante. La col, la coliflor, diferentes tipos de alimentos. Muchas veces tenemos que restringirlos y otras veces solo son técnicas de cocción de alimentos. A veces tenemos que conversar con algún chef para que nos oriente un poquito sobre cómo preparar, por ejemplo, las menestras para que no generen mucho gas en el caso de nuestros pacientes. Otros aspectos importantes están los temas de microbiota, una dieta saludable, alimentos que mejoran la microbiota, como el yogur, como el tokosh, que es muy, muy natural, ahora está muy en boga, como el kefir, los encurtidos que nos ayudan a estimular la microbiota, y el manejo de apoyo de la fibra soluble que nos ayuda mucho en los problemas de colon, ¿no? Es decir, las frutas. A veces por el miedo al peso nos restringimos más de la cuenta de lo que debería ser la fibra soluble, o sea, la pulpa de la fruta. Y los probióticos, estos que vienen en sachets o vienen en pastillitas y todo esto,
¿realmente ayudan? ¿Hay evidencia de que ayuden para el intestino irritable? Siempre nos dan aspectos de comodidad, pero es importante estudiar a nuestro paciente para saber. No es lo mismo, no puedo dar un probiótico a ciegas. Necesito tener por lo menos una idea de cómo está la microbiota. ¿Hay disbacteriosis, desproporción o hay un sobrecrecimiento? Tengo que hacer el diagnóstico para saber cómo lo voy a ayudar. De hecho, los probióticos nos pueden dar un beneficio temporal, algunos, pero ojo, no todos los probióticos son iguales y tenemos que conocer a nuestro paciente. Algunos probióticos tienen mucha lactosa que los acompaña y el caso de los intolerantes no van, como un ejemplo muy particular, ¿no? Siempre tenemos que conversar sobre conocer a nuestro paciente. Claro que sí. ¿Puede llevarnos el intestino irritable a tener enfermedades más graves? No, pero puede ser un factor de distracción o de confusión. Por lo tanto, es importante alertar sobre los signos que pueden esconder o disimular otro tipo de patologías mucho más alarmantes, como por ejemplo el sangrado, que no es parte del cortejo del síndrome de intestino irritable, como por ejemplo el pujo persistente, que no es parte del síndrome de intestino irritable, la baja de peso, que es muy importante en trastornos como las neoplasias de colon, que se considera una patología emergente en nuestro país. Cada día vemos, por diferentes circunstancias, un mayor número de cáncer de colon y en pacientes cada vez más jóvenes. Sí, eso hablábamos el otro día con un oncólogo, que cada vez hay más casos de cáncer en pacientes cada vez más jóvenes. Y nos contaba de que había encontrado un paciente con cáncer de colon de 32 años y decía, cada vez encontramos pacientes más jóvenes y esto nos lleva a que tenemos que hacernos los chequeos preventivos adecuados, al tiempo adecuado, incluso desde antes de lo que las guías nos solían decir, porque las guías se solían ir a los 40, a los 45, 50 años y ahora pues tenemos diagnósticos muy a temprana edad. ¿Será cierto, doctor, esto de que hay más colon irritable en las mujeres? Cuando se han hecho los estudios en países del hemisferio norte, se ha encontrado que es mucho, la proporción en las mujeres es el doble de la proporción en varones. En países en el hemisferio sur se ha visto que esta diferencia no es tanta, realmente. Ah, bueno, entonces es medio cierto, medio verdad, digámoslo así. Depende de la zona, la región, la actitud ante la vida, el tipo de dieta. ¿Qué signos de alarma me deberían llamar la atención y decir, ok, ya esto no es un intestino irritable, esto de acá es para más estudio? Si no mejoro con el manejo tradicional de síndrome de intestino irritable y han pasado más de 8 semanas, definitivamente no estoy frente a un síndrome de intestino irritable. Si veo que las molestias son repetitivas frente a un determinado tipo de nutriente, tengo que estudiarlo. Si veo que se acompaña de distensión extrema, exacerbación de borborismos, incluso en horas de la noche cuando yo no he comido, entonces no necesariamente estoy frente a un síndrome de intestino irritable. Y definitivamente los problemas mayores como sangrado, baja de peso significativa, mayor del 10%, la presencia de moco persistente, nos orientan a pensar de que tal vez estoy frente a algo que está más allá del síndrome de intestino irritable. Y de hecho, si estoy en una edad y ya pasé los 45 o 40 años, pues tengo que pensar que siempre vale la pena investigar otro tipo de problemas, por lo menos a través de las heces. Claro que sí. ¿Y estos estudios a través de las heces, a qué se refiere? ¿Al estudio de microbiota? ¿Qué otro estudio? Tenemos diferentes estudios de heces que nos permiten ver presencia de alteraciones de la microbiota. Sangre oculta en heces es una posibilidad. Si es que no todo, a veces por la realidad en la que nos encontramos, no todos tenemos el acceso a una colonoscopía, pero por lo menos un estudio anual de sangre oculta en heces es importante porque me dice, hey, tengo probablemente más posibilidades que el resto de encontrar una patología en un estudio colonoscópico. ¿Y el dolor abdominal es parte del síndrome de intestino irritable o ya tengo que pensar en otra cosa? Si es un dolor, usualmente en el intestino irritable el dolor tiende a ceder temporalmente con el acto de evacuar, con el proceso de la evacuación. Si el dolor no varía con la evacuación.
yo tengo que comenzar a alertarme. Si el dolor se presenta inmediatamente después de evacuar, tengo que comenzar. Si el dolor tiene alguna tipicidad de localización, es decir, no estoy hablando de un dolor en la parte baja izquierda del abdomen, sino estoy hablando de un dolor difuso localizado en otro cuadrante del abdomen, probablemente amerita un estudio definitivamente del especialista. Yo tengo muchos pacientes que normalizan el dolor abdominal. ¿Qué les diría usted a estos pacientes que dicen, no, siempre me cae mal algo, siempre que me tomo tal, me da dolor abdominal, y llegan y están años normalizando el dolor abdominal? Pero usualmente el patrón tiende a cambiar. O sea, si veo que, por ejemplo, hago un pequeño cólico siempre con la col, o tengo algún tipo de sensibilidad, etcétera, pero esta vez el dolor ya no es con la col, el dolor es con otro tipo de alimentos, me va con la selga, me va con la espinaca, me va con el pollo, me va con todo tipo de alimentos, o ha variado el espectro de los alimentos que me están generando dolor. Definitivamente tengo que estudiarlo. Si el dolor no está vinculado con la ingesta de alimentos, tengo que estudiarlo. Si el dolor ha cambiado en patrón, ya no es un dolor quemante o un dolor que me oprime, si no estoy presentando ese dolor tipo retortijón que no me deja tranquilo, tengo que estudiarlo. Ok. Doctor, y en el caso del estrés, ¿cuál es el manejo correcto del estrés para estos pacientes? Definitivamente, dentro del espectro de la psicoterapia, del manejo de pacientes con síndrome de intestino irritable, influye mucho la terapia, en primer lugar, la terapia ocupacional. Usualmente, muchos de nuestros pacientes dicen, si no me siento irritable, tienes que relajarte, ve a hacer deporte o ve a hacer algo. Pero muchos de nuestros pacientes tienden a ser competitivos, entonces no necesariamente el deporte los va a relajar. Las artes plásticas a veces, ¿no?, o manuales los ayudan mucho más. En general, una psicoterapia adecuada, bien dirigida, nos ayuda mucho, y el cambio de actitud ante la vida, ¿no? Claro que sí. Aprender a tomar las cosas un poco más deportivamente, dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se pueda, porque son pacientes con una personalidad muy especial, pacientes que son muy competitivos entre sí, pacientes que se sobreesfuerzan, que siempre quieren ser pues los primeros, ¿no? Y que no están conformes pues con lo que hacen, ¿no? Hay que tener en cuenta que la psicoterapia, y como dice el doctor, la terapia ocupacional puede ser una alternativa como parte de todo este manejo del tratamiento del síndrome de intestino irritable. Doctor, ¿nos puede decir ahí a la cámara 1 3 consejos que da usted a estos pacientes? 3 básicos siempre. 1, el tema de la higiene de alimentos. Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la higiene de alimentos y de nuestra propia higiene en el momento de ingerir alimentos. El Perú es un país con cultura de lavado de manos, no me canso de decirlo. Aprendimos esa experiencia con el cólera y es algo que no se debe perder. Así como el cuidado del manejo, del menaje y de la higiene de preparación de alimentos y el manejo de la cadena de frío de los alimentos, que bueno, lo ameritan. Segundo, el tema del horario de comida. Es importante tratar de establecer nuestros horarios y nuestras pautas de comida. El último alimento del día siempre evitar 3 horas antes de acostarse y tomarnos el tiempo adecuado dentro de lo que se puede para comer. Comer en buena postura, masticar lo adecuado, darnos el tiempo. El tercero, y muy importante, si estoy frente a algún signo de alarma, sangrado, dolor, baja de peso, cambio de la tipicidad o el patrón de las molestias que tenemos, definitivamente, o estoy ya en una etapa de la vida, ya pasé la 4ª década, amerita un control y un seguimiento definitivamente por el profesional especialista. En este caso, por todos los gastroenterólogos o el médico de familia o el médico general, en todo caso. Claro que sí. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar y cómo lo podemos encontrar? Estoy en la clínica Ricardo Palma, pueden ubicarme ahí en el servicio de gastroenterología. Estoy en el hospital, para los amigos de la Fuerza Aérea, estoy en el hospital de la FAP. Y cualquier duda, de repente un mensaje al 997-97-6226 o en YouTube. Tiene canal de YouTube. ¿Cómo está en YouTube? Con mi nombre. Como doctor Héctor Velarde. Así es. Perfecto. ¿Instagram? ¿Alguna otra red social? Es suficiente. Es suficiente con el YouTube. Me encantó. Falta tiempo. Obviamente, le dedica mucho tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy. Ha sido súper enriquecedor. Muchísimas gracias.